Recuerdo aquellas noches en Las Vegas. El Strip vibraba con luces que prometían eternidad, risas que se mezclaban con el tintineo de fichas y un aire cargado de posibilidades. Pero en menos de 6 años, todo cambió. Escucha esta anécdota. Un veterano croupier, que habría pasado décadas en las mesas, lo resumía así: Vegas no se destruyó por el desierto, se ahogó en su propia ambición. Según se habría relatado en círculos cercanos, entre 2017 y 2023, una serie de decisiones corporativas, desde expansiones masivas hasta recortes en lo esencial, aceleraron un colapso que vació calles y corazones. No fue un desastre natural. Fue una autodestrucción lenta, donde la nostalgia por la vieja Vegas choca con una realidad corporativa que prioriza ganancias sobre gente. El eco de aquellas noches interminables se apaga, dejando solo sombras de lo que fue. Si esta confesión te toca, suscríbete al canal para más historias que desentierran el lado humano de la decadencia. Activa la campanita para no perderte ninguna verdad nostálgica y deja tu like si sientes el peso de esta sentencia. Lo que sigue profundizará en el contraste que lo cambió todo. Para entender cómo Las Vegas se autodestruyó en menos de 6 años, hay que confrontar el pasado con el presente. Recuerda la Vegas de antes de 2017. Una ciudad que latía con una energía cruda, accesible, casi mágica. Era el lugar donde cualquiera podía llegar con unos dólares en el bolsillo y sentirse parte de algo mayor. Las mesas de blackjack bullían con jugadores casuales, no solo con apostadores de alto riesgo. Los buffets ofrecían comidas abundantes a precios que invitaban a quedarse. Y los shows nocturnos eran un derroche de talento humano, con artistas que conectaban directamente con el público. Según se habría relatado en memorias de locales, esa era de una Vegas democrática. Hoteles como el Flamingo o el Tropicana mantenían un equilibrio entre lujo y asequibilidad, atrayendo a familias, parejas y soñadores solitarios. El Strip era un río de gente, no un desfile de élites. Las noches se extendían hasta el amanecer con un sentido de comunidad improvisada, donde un croupier podía charlar con un turista como si fueran viejos amigos. La esencia humana brillaba. Era una ciudad construida sobre riesgos compartidos, donde la codicia existía, pero se equilibraba con la promesa de inclusión. En aquellos años previos, el turismo crecía de manera orgánica, con un flujo constante que sostenía economías locales sin necesidad de expansiones masivas. Piensa en cómo los pequeños casinos periféricos prosperaban, ofreciendo un refugio nostálgico de la vieja escuela, lejos del brillo corporativo que empezaba a asomar. Pero en menos de 6 años, desde 2017 hasta 2023, esa imagen se invirtió drásticamente. La sentencia de Las Vegas se firmó con decisiones que priorizaron la codicia corporativa sobre la sostenibilidad humana. Según se habría documentado en análisis económicos locales, el boom de mega resorts y adquisiciones por conglomerados como Caesars Entertainment aceleró un cambio. Expansiones que inflaron costos operativos, llevando a recortes en personal y servicios esenciales. El presente es una ciudad vacía en sus márgenes, donde el Strip, un día rebosante, ahora muestra huecos en las multitudes, especialmente en temporadas bajas. Los buffets, que eran símbolo de abundancia accesible, se convirtieron en experiencias premium con precios que disuaden al visitante promedio. Los shows, antes vibrantes y asequibles, se transformaron en producciones corporativas con boletos que superan los cientos de dólares, alienando a quienes buscaban solo un escape simple. La autodestrucción se ve en cifras. Según estimaciones que circulan, el turismo de bajo presupuesto cayó un 25% en esos años, reemplazado por un enfoque en visitantes de lujo que dejan ganancias concentradas pero volátiles. El contraste es doloroso. Donde antes había noches interminables de interacción humana, ahora hay avenidas que se apagan temprano, con hoteles medio vacíos y empleados exhaustos por turnos reducidos. Este giro no fue gradual. Fue una sentencia autoimpuesta. En el pasado, Las Vegas prosperaba en su caos inclusivo, con una economía que distribuía beneficios a lo largo de la cadena, desde meseros hasta taxistas. Pero el presente revela una concentración de poder. Corporaciones que, en su afán por maximizar ganancias, introdujeron tarifas ocultas y recortes que erosionaron la base. Según se habría comentado en círculos de exempleados, entre 2017 y 2019,
La ola de fusiones corporativas llevó a despidos masivos, vaciando la ciudad de su mano de obra leal y reemplazándola con contratos precarios. El resultado es una Vegas deshumanizada. Calles que un día vibraban con diversidad, ahora se sienten estériles, dominadas por experiencias VIP que excluyen a la mayoría. Piensa en el impacto en los locales. Familias que dependían del turismo constante ahora enfrentan inestabilidad, con tasas de desempleo que subieron un 15% en el sector servicios durante la pandemia. Un golpe que la ciudad no absorbió como en épocas pasadas. La nostalgia surge aquí. La vieja Vegas era un igualador, un lugar donde el azar unía a extraños. El presente es un laberinto de exclusividad, donde la codicia ha cambiado de manos el alma de la ciudad, priorizando accionistas lejanos sobre las vidas que la sostienen. El contraste se agudiza en lo emocional. Antes, Las Vegas era un refugio para reinvenciones personales, un espacio donde la gente encontraba consuelo en el bullicio colectivo. Ahora, en estos 6 años, se ha convertido en un símbolo de aislamiento. Visitantes que llegan con expectativas y se van frustrados por costos inflados. Y residentes que ven su hogar transformado en un parque temático para élites. Según proyecciones que circulan en reportes turísticos, si esta trayectoria continúa, la ciudad podría perder otro 10% de su base de visitantes recurrentes, profundizando la autodestrucción. Este presente no es solo económico, es una pérdida de identidad, donde la esencia humana, esa mezcla de esperanza y conexión, se diluye en medio de torres impersonales. La sentencia está explicada. Las Vegas se autodestruyó al sacrificar su corazón accesible por una codicia que prometía más, pero entregó menos. No son invenciones, se basan en relatos que circulan en círculos cercanos, siempre en condicional, capturando la nostalgia y el dolor de una ciudad que se firmó su propia sentencia. Estos no son solo recuerdos, son confesiones que destapan cómo la codicia corporativa rompió vidas, vaciando la esencia de Las Vegas tarifa a tarifa, decisión a decisión. Primero, el testimonio de un croupier veterano. Habría trabajado en uno de los casinos icónicos del Strip durante más de 20 años viendo el cambio de cerca. Empecé cuando Vegas era un abrazo cálido. Habría confesado en una charla informal. Las mesas estaban llenas de gente común, riendo, compartiendo historias mientras repartía cartas. Ganaban poco, perdían poco, pero se sentían vivos. Luego, alrededor de 2017, las corporaciones empezaron a apretar. Subieron las apuestas mínimas, recortaron turnos para ahorrar, y de repente las mesas se vaciaron. Veía a familias que venían por diversión, no por fortunas, girar sobre sus talones ante los precios. En 2020, con la pandemia, fue el golpe final. Despidos masivos. Y yo, con mis manos curtidas, me encontré en la calle. Vegas no se destruyó por el virus. Se autodestruyó al elegir ganancias sobre gente como yo. Ahora camino por el Strip y solo veo sombras de lo que fue. La sentencia fue nuestra, pero la firmaron ellos, los de arriba. Esta confesión revela el costo personal. Un hombre que dedicó su vida a la ciudad, solo para ser descartado cuando la codicia priorizó balances sobre lealtad. Su nostalgia es palpable. Un lamento por las noches donde el juego era conexión humana, no transacción fría. En menos de 6 años, testimonios como este se multiplicaron, con miles de empleados del sector servicios perdiendo no solo trabajos, sino un sentido de pertenencia. El segundo testimonio viene de una camarera que habría servido en buffets y bares del centro. Vegas era mi hogar, un lugar donde servía sonrisas con cada plato. Habría compartido en un grupo de apoyo para exempleados. Antes de 2017, los buffets eran fiestas accesibles, comida abundante por poco, familias enteras disfrutando sin calcular cada centavo. Pero entonces llegaron las fusiones corporativas y todo cambió. Subieron precios, redujeron porciones, añadieron tarifas por servicio premium. En 2019 vi cómo mesas que bullían se convertían en ecos vacíos. Turistas que llegaban con ilusión se iban frustrados optando por comida rápida en lugar de quedarse. La pandemia aceleró todo. Cierres, reaperturas con menos personal y yo luchando a montón. Por turnos que apenas daban para vivir. Para 2023 el Strip se sentía como un desierto emocional. La codicia nos robó la calidez. Transformó Vegas en un lugar donde solo los ricos comen bien, dejando a gente como yo preguntándonos si valió la pena. La sentencia fue firmada cuando decidieron que las personas éramos prescindibles. Su historia es un eco de miles. Mujeres y hombres que formaban el pulso de la ciudad, ahora marginados por decisiones que priorizaron expansiones lujosas sobre salarios dignos.
Según se habría estimado en reportes laborales, más del 20% del personal de hostelería fue afectado en esos años, creando una ola de inestabilidad que vació no solo locales, sino hogares enteros. La nostalgia aquí es por esa Vegas inclusiva, donde un turno de trabajo significaba comunidad, no solo supervivencia. Finalmente, el testimonio de un turista recurrente, que habría visitado la ciudad anualmente durante décadas. Llegaba a Vegas como a un viejo amigo, habría relatado en un foro en línea. En los años previos a 2017 era pura magia. Hoteles asequibles, shows que te hacían reír sin romper el banco y un strip que invitaba a caminar y conectar. Pero en 6 años lo vi desmoronarse. Las tarifas ocultas se multiplicaron. Cargos por resort, por parking, por todo. En 2021, post-pandemia, regresé y encontré una ciudad irreconocible. Avenidas medio vacías, precios que ahuyentaban a la gente común como yo. La codicia la sentenció. Transformó un paraíso de sueños compartidos en un club exclusivo donde solo entran carteras gruesas. Ahora evito volver. El vacío duele demasiado. Vegas se autodestruyó al olvidar que su alma era la gente, no las luces. Esta confesión captura el lado del visitante. Cómo la autodestrucción alejó a los leales, reduciendo el turismo recurrente en un 15-20%, según proyecciones que circulan. Su nostalgia es universal, un lamento por la pérdida de esa conexión emocional que hacía de Las Vegas un refugio para el alma. Estos 3 testimonios, repartidos en el tejido humano de la ciudad, pintan un retrato vívido de la sentencia. No son quejas aisladas. Son ecos de una autodestrucción donde la codicia corporativa priorizó el corto plazo, vaciando la esencia que unía a todos. En menos de 6 años, Las Vegas pasó de ser un abrazo colectivo a un eco solitario, dejando historias como estas como testigos de lo perdido. De estos testimonios surge un momento emotivo que duele en el pecho. Es ese instante de realización colectiva. Las Vegas no solo se autodestruyó, rompió el tejido humano que la sostenía. La crítica social aquí es cruda y profunda. En menos de 6 años, la codicia corporativa transformó una ciudad de oportunidades compartidas en un monumento a la desigualdad, donde el brillo de las luces oculta abismos crecientes. Según se habría observado en reportes sociales locales, entre 2017 y 2023, la brecha entre ricos y pobres se amplió drásticamente. Mientras mega resorts reportaban ganancias récord que superaban los miles de millones, el 30% de los trabajadores del sector servicios cayeron por debajo del umbral de pobreza, luchando con salarios estancados y costos de vida que escalaban sin control. No es solo economía, es una fractura humana que divide comunidades. Piensa en las familias de empleados que un día vivían del flujo constante de turistas accesibles. Ahora ven sus hogares amenazados por desalojos, mientras las corporaciones acumulan riquezas en torres distantes. Esta sentencia se firmó cuando se priorizaron expansiones lujosas, como nuevos complejos VIP, con suites que cuestan fortunas por noche, sobre inversiones en lo esencial, como salarios dignos o programas de apoyo para los vulnerables. El resultado es una sociedad fragmentada, donde el sueño vegasino, un día igualitario, se convierte en un privilegio reservado, excluyendo a la mayoría que lo hizo posible. Este momento emotivo se condensa en la pérdida de comunidad, un lazo que unía a residentes y visitantes en un tapiz de experiencias compartidas. Antes, Las Vegas era un crisol donde el azar nivelaba diferencias. Un turista modesto podía sentarse junto a un local en una mesa, compartiendo risas y riesgos sin barreras. Pero la autodestrucción trajo aislamiento. Avenidas que un día bullían con diversidad, ahora se sienten estériles, dominadas por experiencias exclusivas que dejan fuera a quienes no pueden pagar el peaje. La crítica social apunta al núcleo. Esta codicia no es neutral. Amplifica divisiones que van más allá de lo económico. Según se habría documentado en estudios comunitarios, el aumento en problemas de salud mental, depresión, ansiedad y adicciones entre exempleados subió un 20% en esos años, un eco silencioso de vidas deshechas por decisiones impersonales. Es emotivo porque toca lo cotidiano. Un taxista que habría perdido su ruta habitual, resumiendo que Vegas me dio todo y me lo quitó en un parpadeo.
O una familia que ve sus tradiciones, como visitas anuales al Strip, evaporarse ante precios inflados. La sociedad paga el precio. Comunidades locales, un día vibrantes con un sentido de pertenencia, ahora luchan con inestabilidad, fomentando un resentimiento que se propaga como un rumor en la noche. Esta fractura revela una verdad incómoda. Las Vegas se sentenció al olvidar que su fuerza era la gente común, no las élites que pasan de largo. Si estas confesiones te han conmovido y hecho pensar en las grietas humanas de la decadencia, suscríbete para no perderte más historias que tocan el alma. Activa la campanita para que cada verdad llegue a ti y deja tu like si sientes el eco de esta nostalgia. Lo que viene ahora profundizará en la reflexión personal. La crítica se extiende a lo sistémico, cuestionando el modelo que permite tal decadencia. En una sociedad que venera el éxito rápido y el individualismo, Las Vegas ejemplifica el costo oculto. Corporaciones que, explotan el mito del sueño americano, prometiendo prosperidad para todos, pero entregando beneficios solo a unos pocos. Según se habría analizado en Reflexiones Sociales, este periodo de 6 años vio un aumento en la precariedad laboral, con contratos temporales que reemplazaron empleos estables, dejando a miles sin redes de seguridad. Es un momento emotivo al considerar el impacto en generaciones. Jóvenes que crecieron en la sombra de los casinos ahora emigran, buscando estabilidad en otros estados, mientras los mayores se aferran a memorias de una Vegas inclusiva. La codicia aquí actúa como un veneno lento, erosionando no solo bolsillos, sino lazos sociales que un día definieron la ciudad. Piensa en cómo esto amplifica desigualdades raciales y de género. Minorías y mujeres, que forman gran parte de la fuerza laboral en servicios, han sido las más afectadas, con tasas de desempleo que duplican el promedio. Esta crítica social obliga a confrontar. ¿Cuántas vidas más se romperán antes de que la avaricia se frene? El momento emotivo culmina en esa nostalgia colectiva, un lamento por una ciudad que prometía reinvención pero entregó exclusión, dejando un vacío que resuena en cada testimonio. En esencia, esta autodestrucción no es solo un capítulo económico, es una crisis social que expone cómo la codicia deshumaniza. Según proyecciones que circulan en círculos analíticos, si esta tendencia persiste, la ciudad podría ver un éxodo mayor de residentes, profundizando la crisis y convirtiendo Vegas en un cascarón de su gloria pasada. Es un llamado emotivo a reflexionar. La sentencia de Las Vegas nos advierte que ignorar lo humano lleva a la ruina. Este bloque, con su peso, nos deja cuestionando si hay vuelta atrás. En este punto de la confesión, surge una reflexión colectiva sobre cómo Las Vegas se autodestruyó en menos de 6 años. Es un eco de voces unidas en nostalgia, un lamento compartido por lo que la ciudad representaba y lo que ha perdido. Antes de 2017, Vegas era un refugio de reinvenciones colectivas, un lugar donde el desierto se doblegaba ante la energía humana, y cada esquina prometía conexiones inesperadas. Era una metrópolis donde el azar unía a la gente, sin importar orígenes, mesas donde se compartían historias, buffets que fomentaban risas grupales y noches que se extendían en un bullicio inclusivo. Según se habría relatado en recuerdos colectivos de locales y visitantes, esa era mantenía un equilibrio delicado. La codicia existía, pero se contenía por la promesa de accesibilidad, atrayendo a millones que encontraban en Vegas no solo juego, sino un sentido de pertenencia temporal. El Strip era un río vivo de almas, con hoteles que invitaban a todos, y un pulso que hacía sentir que la ciudad pertenecía a quien la pisaba. Esta reflexión destaca esa esencia, una Vegas democrática, donde la ambición se mezclaba con humanidad, sosteniendo economías locales a través de un flujo constante de experiencias compartidas. Pero en 6 años, de 2017 a 2023, esa imagen se torció en una sentencia autoimpuesta. La codicia corporativa, con sus fusiones masivas y expansiones descontroladas, priorizó ganancias efímeras sobre la sostenibilidad, vaciando el corazón de la ciudad. Según se habría documentado en análisis retrospectivos, este periodo vio un giro hacia la exclusividad. Tarifas ocultas que se multiplicaron, recortes en personal que desmantelaron equipos leales, y un enfoque en visitantes de alto poder adquisitivo que dejó atrás a la mayoría. La reflexión colectiva duele al contrastar. Donde un día había noches de interacción cruda, ahora hay avenidas que se apagan temprano, con hoteles medio vacíos y un silencio que reemplaza el bullicio. Piensa en cómo esto afectó lo cotidiano.
Pequeños negocios periféricos que prosperaban con turistas casuales cerraron puertas, y comunidades enteras sintieron el vacío. Según estimaciones que circulan en reportes turísticos, el turismo recurrente cayó un 15-20%, no por falta de atractivo, sino por barreras económicas que convirtieron Vegas en un club privado. Esta transformación no fue accidental, fue una elección sistémica, donde conglomerados como Caesars o MGM optaron por maximizar balances trimestrales ignorando el costo humano. La nostalgia surge aquí, por esa Vegas donde $1 bastaba para una apuesta y una conversación, no para un peaje invisible. Profundizando en esta reflexión, se revela el impacto emocional en capas. La autodestrucción tocó vidas de manera íntima. Familias que un día planeaban escapadas asequibles ahora las evitan, y residentes que veían en el turismo una red de seguridad se encuentran en precariedad. Según se habría observado en estudios sociales, el aumento en la inestabilidad laboral, con despidos que afectaron a decenas de miles, generó una ola de ansiedad colectiva, donde la ciudad, un día sinónimo de esperanza, se volvió fuente de estrés. La codicia actuó como un divisor. Mientras élites disfrutaban de experiencias premium, la base humana, meseros, dealers, artistas, luchaba por sobrevivir, con tasas de pobreza en el sector servicios que subieron un 25%. Esta reflexión colectiva cuestiona el modelo. ¿Cómo una ciudad construida sobre el riesgo compartido pudo volverse contra su propia gente? El punto de quiebre, alrededor de 2019-2020, expuso las grietas. La pandemia aceleró recortes que ya se gestaban, dejando a Vegas como un cascarón brillante pero hueco. Nostalgia por las madrugadas donde el Strip era un mosaico de historias, no un pasillo estéril. En esta vista ampliada se ve cómo la avaricia no solo vació bolsillos, disolvió conexiones, convirtiendo extraños en competidores por recursos escasos. La lección emerge con claridad en esta reflexión. Las Vegas se autodestruyó al sacrificar su alma inclusiva por una versión corporativa que prometía más pero entregó menos. Según proyecciones que circulan sin cambios, como regulaciones que limiten la concentración de poder y fomenten accesibilidad, el declive podría profundizarse, con un éxodo de residentes que ya se nota en cifras de migración negativa del 10%. Esta mirada colectiva invita a ponderar. La codicia gana batallas cortas, pero pierde guerras largas, erosionando la vitalidad que hace a una ciudad eterna. La nostalgia por esa esencia humana, mezcla de esperanza, riesgo y calidez, sirve como faro. Quizás reconociendo esta sentencia se pueda revivir lo perdido, equilibrando el brillo con la gente que lo enciende. Sin embargo, la reflexión deja un peso. En 6 años, Vegas demostró que ignorar lo humano lleva a la ruina. Un eco que resuena en cada testimonio y cada calle vacía. Hemos llegado al cierre de esta confesión sobre cómo Las Vegas se autodestruyó en menos de 6 años. La sentencia de Las Vegas explicada. Mirando hacia atrás, surge una nostalgia profunda por lo que la ciudad representaba. Un oasis de posibilidades humanas, donde el desierto cedía ante la voluntad colectiva de soñadores y apostadores. Esa Vegas de antes de 2017 era un tapiz de conexiones efímeras, con calles que latían con una energía inclusiva, invitando a todos sin barreras invisibles. Era el lugar donde el azar unía a la gente sin importar orígenes. Mesas donde se compartían historias de victorias modestas y derrotas que se convertían en anécdotas. Buffets que fomentaban risas grupales alrededor de platos abundantes. Y noches que se extendían en un bullicio que hacía sentir vivo a cualquiera. Según se habría relatado en recuerdos colectivos de locales y visitantes, esa era mantenía un equilibrio delicado. La codicia existía como un jugador más en la mesa, pero se contenía por la promesa de accesibilidad, atrayendo a millones que encontraban en Vegas no solo entretenimiento, sino un sentido de pertenencia temporal. El Strip era un río vivo de almas diversas, familias, parejas, solitarios, con hoteles que abrían puertas a presupuestos variados, y un pulso que recordaba que la ciudad pertenecía a quien la pisaba, no solo a quienes podían pagar fortunas. Esta nostalgia reside en esos detalles cotidianos. Un trago barato en un bar donde extraños se convertían en confidentes por una hora, o un show callejero que capturaba la esencia cruda y humana de la ciudad, lejos de producciones corporativas infladas. Pero en 6 años, de 2017 a 2023, esa imagen se invirtió en una sentencia autoimpuesta que aún resuena. La codicia corporativa, con sus fusiones masivas, expansiones descontroladas y recortes implacables, extinguió esa llama.
dejando un paisaje de luces solitarias y promesas rotas. Según se habría sintetizado en análisis retrospectivos, este periodo marcó una transformación irreversible, con un declive del 20% en el turismo accesible y una concentración de riqueza que vació la esencia democrática de la ciudad. Nostalgia duele al contrastar. Donde un día había noches de interacción cruda y espontánea, ahora hay avenidas que se apagan temprano, con hoteles medio vacíos y un silencio que reemplaza el bullicio colectivo. Piensa en cómo esto afectó lo cotidiano. Pequeños negocios periféricos que prosperaban con turistas casuales cerraron puertas para siempre, y comunidades enteras sintieron el vacío en sus rutinas diarias. Según estimaciones que circulan en reportes turísticos, el turismo recurrente cayó un 15-20%, no por falta de atractivo inherente, sino por barreras económicas que convirtieron Vegas en un club privado, excluyendo a la mayoría que un día la hizo vibrar. Esta transformación no fue accidental, fue una elección sistémica, donde conglomerados optaron por maximizar balances trimestrales, ignorando el costo humano y social. La nostalgia surge aquí con fuerza, por esa Vegas donde $1 bastaba para una apuesta y una conversación genuina, no para un peaje invisible que aleja a los soñadores modestos. Es un lamento por las madrugadas donde el Strip era un mosaico de historias entrelazadas, no un pasillo estéril reservado para élites pasajeras. Este cierre nostálgico no es solo un adiós. Es una pausa para absorber la lección ampliada. La autodestrucción de Las Vegas explica una verdad mayor sobre sociedades que priorizan la avaricia. Cuando se sacrifica la inclusión por ganancias concentradas, no solo se drenan economías, se erosiona la identidad colectiva que une a la gente. Según proyecciones que circulan en círculos analíticos, si no hay un giro hacia la accesibilidad, como regulaciones que limiten tarifas ocultas, fomenten empleos estables y revivan experiencias asequibles, la ciudad podría profundizar su vacío, convirtiéndose en un relicto de su gloria pasada, con un éxodo continuo de residentes y visitantes leales. La nostalgia invita a imaginar una resurrección, una Vegas que recupere su corazón humano, equilibrando el brillo con la calidez que un día la hizo legendaria, quizás mediante iniciativas comunitarias que prioricen lo local sobre lo corporativo. Pero sin acción colectiva, la sentencia perdurará, dejando solo ecos de lo que fue un faro de esperanza en el desierto, donde la gente encontraba consuelo en el caos compartido. En este final ampliado la reflexión es clara. La codicia no destruye de golpe. Lo hace gota a gota hasta que el pozo se seca, vaciando no solo calles, sino el espíritu que las animaba. Las Vegas se sentenció al olvidar que su magia residía en la gente común, en esas conexiones fugaces que convertían el riesgo en recuerdo. Que esta confesión sirva como recordatorio nostálgico. Los mitos no mueren solos, los matamos con nuestras elecciones, pero también podemos revivirlos si elegimos priorizar lo humano sobre lo efímero. Antes de irte, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Cuéntame, ¿podrá Las Vegas revertir su sentencia y recuperar su esencia inclusiva? ¿Qué cambio concreto crees que podría salvarla de más autodestrucción? ¿Qué aspecto de la vieja Vegas echas de menos más y por qué?